porque Andrea nos trae los documentos que prueban que por lo menos el primo hermano, no el primo segundo, primo hermano de Carlos Trujillo, senador conservador de Itagüí, Antioquia, estuvo visitando gestión del riesgo, y a los dos funcionarios que son claros contactos del señor Trujillo dentro de la entidad y que claramente direccionaron contratos hacia cercanos al señor Trujillo. Así, el señor no lo menciona nadie, porque él es mudo y los otros son ciegos. Adelante, Andrea. Así es, esto es muy importante porque recordemos que Sneider Pinilla y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y su subdirector, pues dicen que van a delatar. Ya ha mencionado a Sandra Ortiz, a Iván Name, presidente del Senado, a la consejera para las regiones, y salieron ellos, por lo menos Sandra Ortiz, del gobierno, pero no ha mencionado a una persona muy importante que aquí, por diferentes hechos que les vamos a recordar, es el senador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, que también estaría vinculado en todo este entramado de corrupción. Lo determinará la Fiscalía. Pero recordemos, ¿qué tiene que ver Carlos Andrés Trujillo, senador del Partido Conservador, oriundo de Itagüí, en el departamento de Antioquia, en todo este escándalo? Miremos entonces esta fotografía, Paula, donde usted nos recuerda y todas estas conexiones que tenía el senador Carlos Andrés Trujillo a través de Jaime Luis Lacutir, secretario general de la Cámara de Representantes, que también estaba acechando en La Guajira a través de contactos de sus alcaldes. Sí. Total. Entonces ahí tiene una conexión Carlos Andrés Trujillo también con Olmedo López. Les vamos a recordar en unos segundos por qué. A través también del alcalde de Itagüí, Diego Torres, su esposa Patricia Ramírez Duque, y una ficha también importante, Jaime Cano, exdiputado del Partido Conservador, que, Paula, recordemos que es que había muchas coincidencias, ¿no? Alcaldes amigos del senador Trujillo, fichas políticas en el departamento de La Guajira, pero también compartieron la misma empresa con la que se hizo la silueta de Olmedo López y el presidente Gustavo Petro para estampar en los carrotanques, y esto era el municipio de Itagüí. Así es, recordemos, Andrea, que justamente ahí lo que hemos denunciado es esa ruta, porque nos apareció Gloria Gómez, que era esa ficha en Cúcuta. Ella es del departamento de Norte de Santander, y ahí hicimos la conexión entre Itagüí, Cúcuta y La Guajira, pero como usted menciona, Impresión Solvente fue la empresa que le hizo la campaña política a todos ellos, pero también fue la encargada de hacer los stickers que llevaron todos los carrotanques de La Guajira. Pues bien, ahora vamos a recordar, es que esto es importante porque es que no pueden desconocer esa conexión que ahora tendrán que explicar entre el senador Carlos Andrés Trujillo y Olmedo López. Aquí lo veíamos cuando hacían parte de la misma administración. Juan Pablo, usted lo ve ahí al lado derecho, Olmedo López fue secretario de Ambiente de la administración de Carlos Trujillo cuando fue senador, cuando fue alcalde de Itagüí. Eso es algo que no podrán negar de ninguna manera. Así que seguir ellos insistiendo en que no se conocen, en que no, fueron cercanos. El uno nombró al otro, por lo menos en la administración de Itagüí. Y ese vínculo político permanece, tanto así que, hombre, don Olmedo, ¿dónde fue que compró su muy bonita casa después de este gran contrato de los carrotanques? Pues sí, también. En Itagüí. Él es de allá. Exactamente. Y recordemos además cómo Olmedo López se refería a su jefe de ese momento, el alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo. Pildorita para la memoria. Escuchemos y veamos. Sí. Sin el respaldo y sin el apoyo de las comunidades, difícilmente. Y yo recuerdo muy bien siempre la expresión de nuestro alcalde, el doctor Carlos Andrés Trujillo González. Itagüí ya cambió, y para que este cambio se consolide y avance, necesitamos de las comunidades. Sin las comunidades no es posible. Se puede tener toda la voluntad política para hacerlo, pero las comunidades deben de entender que ese llamado que hace nuestro alcalde, el doctor Carlos Andrés Trujillo, de manera permanente, sí, es necesario. Y es necesario el creer y el volver a creer en la administración municipal. El entender que estos recursos, sí, que nosotros pagamos en impuestos, deben de retornar a las comunidades con obras, pero que esas obras rinden en el tiempo y permanecen en el tiempo si las comunidades las cuidan.
Y algunos políticos nos decían, no, pero es que Olmedo López no tiene nada que ver con el trujillismo, con el Partido Conservador, él es un líder de izquierda. Pues claro, sí, él viene de la izquierda, del Polo Democrático, también estuvo en Dignidad, hizo campaña también al lado de Clara López, pero es que recordemos que en Itagüí hubo un punto de quiebre, Juan Pablo, y es la alianza que hicieron con el entonces también político de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador. Aquí en estas fotografías les mostramos cómo Olmedo López pues está haciendo campaña con su chaqueta amarilla, sí, del Polo Democrático, pero en una alianza con Carlos Andrés Trujillo. Ahí lo estamos viendo sentados ambos en la mesa y en tarima con la esposa de Carlos Andrés Trujillo para la alcaldía de Itagüí. Desde ese momento se da esta alianza y recordemos aquí a Carlos Andrés Trujillo también dándole gracias al Polo Democrático al que pertenecía Olmedo López por el apoyo a la campaña. Democrático alternativo, gracias. Porque quiero resaltar de manera especial el apoyo del Polo Democrático, lo que demuestra que en Itagüí se han depuesto los colores, se han depuesto cualquier interés, porque lo único que nos preocupa hoy es sacar a Itagüí de este difícil momento. Yo me pregunto si habrán sacado a Itagüí del difícil momento. Solo los itagüiseños lo saben. Pues imagínense, y aquí veíamos una parte del video donde utilizan la palabra engaño. ¿Por qué? Porque esto fue subido en redes sociales por el Partido Polo Democrático, porque en su momento el dirigente del Polo, el ex senador Jorge Enrique Robledo, dijo que Trujillo los traicionó. A partir de esa alianza, pues se crea una división en el Polo Democrático, pero Olmedo López continúa haciendo política, pues hasta hoy, es la pregunta, con Olmedo López y Carlos Andrés Trujillo. Pero esto era lo que decía Jorge Enrique Robledo sobre la traición del hoy senador Carlos Trujillo. Carlos, de Itagüí, el que anda con esa tarea de tomarse desde adentro, desde afuera o como sea, a las fuerzas que no son las suyas propias. Creo que aquí en Itagüí se expresa con una inmensa gravedad a través de ese señor alcalde que primero engaña al Polo cuando propició la unión con él, comprometiéndose a hechos que no cumplió. Y después, entonces, se pone en el trabajo de ver cómo divide nuestras fuerzas. Este es el contexto que es muy importante para entender esa alianza de Olmedo López y Carlos Andrés Trujillo. Pero ahora yo quiero saludar, Juan Pablo, al periodista del Itagüiseño, investigador Juan David Flores, quien ha hecho un trabajo muy juicioso y nos va a ayudar a entender qué tiene que ver esta cercanía de Olmedo López con Carlos Andrés Trujillo con una visita de un primo hermano del senador a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Sabe qué? Es que yo quiero antes preguntarle a su invitado, Juan David, si como prometió en aquel momento el candidato Trujillo, sacaron de esta situación tan terrible a Itagüí. ¿La alcaldía de Trujillo cambió la cara de Itagüí como lo prometió él? Un saludo para todos, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, Andrea, Paula y Mauricio. No, Itagüí antes va en decadencia. Itagüí, desde que el proyecto político de Carlos Andrés Trujillo lo cogió, ha tenido muchas irregularidades, y prueba de ello son las denuncias que tiene Carlos Andrés Trujillo desde que fue alcalde. Tiene 21 denuncias, de las cuales todavía tiene activas 7. El caso de Adelí, que actualmente es una de las entidades que está investigada por la Procuraduría, al ser un contratadero, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas muestran que es que no, Itagüí no cambió como lo pintaban, ¿cierto? Hay un detalle que se tiene que relacionar Olmedo con Carlos Andrés Trujillo, y es el sobrino de Olmedo López fue candidato al consejo en las últimas elecciones y apoyó al candidato de Carlos Andrés Trujillo. Sí. Uy, se nos... Su campaña, Carlos Andrés Trujillo, se podría leer como cuota de Olmedo López en el municipio de Itagüí. Y de hecho esa misma persona, ese sobrino de Olmedo, actualmente es asesor de la alcaldía de Itagüí. O sea, entonces, ¿cómo quieren separarse de que no hay ninguna relación cuando las evidencias hablan por sí solas?
Ya vamos para allá porque incluso tenemos esas fotografías del sobrino de Olmedo López, pero quiero entonces empezar a que usted nos ayude a describir quiénes aparecen en las fotografías, porque es que vamos a probar y a demostrar la familiaridad, el vínculo no solamente pues de sangre, porque usted lo decía, Juan Pablo, uno puede tener un primo hermano pero con el que nunca se habla y que no tiene nada que ver, y el senador Trujillo podría decir con mis primos. bueno, claro, pero sí tendrá que explicar por qué si hacen parte de su mismo grupo político, un primo del senador Trujillo ingresa unos días antes de que se firmara el contrato de los carrotanques, en pleno mes antes de elecciones, en octubre de 2023, ¿qué hacía entrando a visitar a Sneider Pinilla, a la señora Alete Arango, en las instalaciones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres? Eso es lo que vamos a mostrar hoy aquí, Juan David, y por favor entonces usted ayúdenos a identificar esta siguiente fotografía donde se ve al senador Carlos Andrés Trujillo. ¿Con quién? ¿Con su primo? Carlos Andrés Trujillo está al lado de los dos primo hermanos. El de la mitad es concejal actual, se llama Daniel González, y el del lado derecho es Andrés Camilo González. Es también primo hermano de Carlos Andrés Trujillo y hermano pues, de Daniel. Y Andrés Camilo. Entonces, y el del centro nos dice usted, Juan David, es concejal, y el otro, y Andrés Camilo, ¿qué hace? No, es comerciante, es emprendedor. Okay. Es lo que hemos logrado indagar. Y ellos entonces son... Para que luego no, para tener bien claro el árbol genealógico. Exacto. Ellos son primos por qué lado. Señor. Ellos son primos por qué lado de la familia, por el lado del papá. Por el lado del papá. Sí, señor. O sea, ellos son hijos. Ellos son hijos de una hermana del papá. Que coincidentemente el papá también está dentro del círculo de las personas que trabajan en el municipio de Itagüí. Bien, entonces, este vínculo es bien importante. Andrés Camilo González, ahí lo vemos, que también está haciendo política a favor de su primo hermano, el senador Carlos Andrés Trujillo, y está al lado también de su hermano Daniel. Ese nombre es bien importante. Mostremos la siguiente fotografía, por favor, Juan David, y aquí hay otra evidencia de que sí son cercanos, no solamente por familia, por ser familia, sino que hacen política juntos. Están en campaña. Es que mire, ¿quién es el que está haciendo, quién está haciendo el 4? ¿Quién está haciendo el 4 con la mano? ¿Quién hace el 4? En el lado izquierdo es Andrés Camilo. Ajá. En el centro. Primo hermano. En el centro está el senador Trujillo y el otro es Daniel, correcto, que es el 4. Correcto. Que es actual concejal de Itagüí. Es correcto. Entonces, sí, ahí vemos como los primos hermanos están con el senador Carlos Andrés Trujillo. Pero miremos además cómo estos primos hermanos del senador se vinculan con el actual alcalde de Itagüí, Diego Torres, que es del Partido Conservador, que es de la misma ficha política, reiterando que ellos no solamente son familiares, sino hacen política juntos. Sí, señor. Sí, señora Van. En esa foto se ve que le estaban haciendo campaña política al que hoy es alcalde de Itagüí, Diego Torres, que es ficha política de Carlos Andrés Trujillo. Ahí se ve nuevamente en el lado izquierdo al concejal Daniel González y a su hermano, que está en el lado derecho, Andrés Camilo. ¿Quiere más fotos, Juan Pablo? Pero pues por favor, si tiene más, adelante. Sí, mire, le tengo otra foto entonces de los hermanos primos del senador Trujillo con el actual alcalde. Aquí en otra fotografía se ven en uno de esos eventos los dos hermanos. Y Diego Torres, ¿quién no es el cantante? No es el cantante, es el actual alcalde de Itagüí. Ajá. Y finalicemos la siguiente fotografía, por favor, explíquenos quiénes aparecen allí en esa imagen. Juan David, ahí en el micrófono es el actual alcalde de Itagüí, Diego Torres, y ahí está, ¿quién más? Se ve nuevamente en la mitad Daniel González, que actualmente es concejal, y el hermano que está en el fondo señalado, Andrés Camilo González. Los dos primos de Carlos Andrés Trujillo. Bien, entonces ya la tiene clara Juan Pablo, clarísimo, los nombres. Bien, clarísimo. Aquí aparece en la siguiente fotografía otro personaje que también es bien importante porque aparece en los registros de ingreso a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Quién se ve en la siguiente fotografía? Juan David, por favor, está ahí sosteniendo como una fruta. ¿Quiénes están ahí? Sí, señora, mira, en el lado izquierdo está Daniel González, el primo de Carlos Andrés Trujillo, y en el lado derecho con tapabocas es Carlos Mario Martínez. Hoy es el director de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Itagüí y es un socio de Carlos Andrés Trujillo.
Carlos Mario Martínez, Juan Pablo, ese nombre Carlos es Mario bien importante. Mostremos la siguiente fotografía. Sí, anote. Entonces, Carlos Mario Martínez. Sí. ¿Al lado de cuál de los dos primos? ¿De Daniel o de Andrés Camilo? De Daniel, ahí está en esa fotografía. Yo anoto aquí flecha. Ahí está con Daniel, con el Mario. concejal. Con el actual concejal. Carlos Mario Martínez. Listo, anotado. Sí. Mostremos la siguiente fotografía, pues ahí también se ve a los hermanos primos del senador Trujillo, exactamente, a los González, pero mostremos la que sigue, la siguiente fotografía, ahí está en un círculo amarillo Carlos Martínez, ahí también aparece al lado de Daniel, ya sin tapabocas, es decir, se muestra que ya Es son ellos. pospandémico. Sí, exactamente. O sea, se conocían en la pandemia, no sabemos si durante o tal vez antes, y ahora pues ya pospandémicos siguen siendo amigos. Exactamente, Juan David, aquí Sí, ya que, pues no queda duda de que hecho, sí son cercanos. Sí, son muy cercanos y mira esta coincidencia. Daniel González, quien actualmente es concejal de Itagüí, primo de Carlos Andrés Trujillo, antes de comenzar su campaña al consejo, era el director de desarrollo económico. Y hoy ese puesto lo ocupa Carlos Mario Martínez. Si ve como usted empieza a ver ahí como una rotación de puestos y de cercanía. Una pausa, Andrea, ya volvemos con Juan David, porque mire, aquí me parece que están haciendo una pregunta muy importante en el chat. ¿Qué dicen? Y usted me la va a responder en su inmensa sabiduría, porque creo que no es difícil. A ver. Pregunta Lorena Fernández Londoño. ¿Cuál ha sido la posición de Trujillo con las reformas del gobierno Petro? Importante, es importante porque ha sido votos decisivos para salvar las reformas. ¿Por qué? Recordemos que el Partido Conservador está dividido entre los que no apoyaban a Gustavo Petro y el que encontraron una cercanía en campaña para hacer una alianza estratégica para apoyar a Gustavo Petro, presidente. Pues Carlos Andrés Trujillo fue decisivo en el apoyo de esa ala del Partido Conservador para la campaña de Gustavo Petro, vía Olmedo López y otros dirigentes de izquierda. Le voy a llevar, Andrea, un poquito más allá a su análisis. Se supone que la presidencia del Senado para la próxima legislatura le corresponde al Partido Conservador. Se supone. Y según la información que nosotros tenemos desde el Congreso de la República, en este momento hay una pugna o una división sobre cuál de los conservadores tiene que tener la presidencia del Congreso. Si Fincho Cepeda. Si Efraín Cepeda, senador conservador del ala opositora a Gustavo Petro, o el mudo Carlos Trujillo, mudo porque, insisto, no le conocemos la voz, mudo Carlos Trujillo, que es el jefe de los conservadores que se ha unido a la coalición de gobierno. Bueno, unido tras bambalinas, ¿no? Porque igual mantienen las formas, porque son conservadores. Pero el señor Trujillo es el líder, es la cabeza del gobiernismo en el Partido Conservador. Tal cual. Entonces, esto que estamos aquí mostrando de la mano de Juan David Flores, periodista del Itagüiseño, pues no es menor. Tiene muchas implicaciones e insistimos, Sneider Pinilla, porque no habla de Carlos Andrés Trujillo. ¿Qué pasa con lo que va a decir Olmedo López? Quedaremos pendientes porque aquí claramente tienen que dar una explicación. Juan Pablo y Juan David, entonces mire, teníamos a Carlos Mario Martínez, sí, que por si las dudas, que si no, pero él no aparece haciendo campaña política, pues mire la siguiente fotografía donde se ve al señor Carlos Mario sosteniendo un afiche de Trujillo al Senado, ¿no, Juan David? Pero ahí se ve como si estuviera entrando a la casa, de pronto se le dieron la puerta. No, esa es una imagen de él invitando a votar por el senador Trujillo en una de las ladrilleras, porque el Carlos Mario Martínez tiene sociedades en varias ladrilleras del municipio de Itagüí. Entonces, esa imagen es... ¿Es una reunión política, Juan David? Sí, señor. Sí, señor, eso es una reunión política, no igual negar. En la imagen se ve, en la imagen se ve el que está con el afiche de Carlos Andrés Trujillo invitando a votar al Senado. Exactamente. Sí, eso fue en tiempo de elecciones a Congreso. Una fotografía más de el señor Carlos Mario y uno de los hermanos González. Él es Daniel, el actual concejal. Sí, ya le conozco la sonrisa. Sí, señora. Al lado izquierdo está Daniel González, que hoy es concejal de Itagüí, primo hermano de Carlos Andrés Trujillo, y al lado derecho está Carlos Mario Martínez. Pues miren, todo es... director de Desarrollo Económico y socio. Todo esto es para evidenciar que hay una cercanía entre los primos González, pues evidentemente
familiares del senador Carlos Andrés Trujillo, pero más allá de la familia también política, y del señor Carlos Mario Martínez también con el senador Carlos Andrés Trujillo. Pues mire, el periodista Juan David Flores envió una petición a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para que le confirmaran, porque él estaba averiguando también con sus fuentes, de personas clave que se habían ingresado o no a la entidad, y esto fue lo que le contestaron. Es decir, en este documento que ustedes pueden ver, W Radio Colombia, estamos en YouTube, se confirma que estas personas ingresaron faltando unos días para que se pactara ya el negocio de los carrotanques de La Guajira en época preelectoral, en octubre de 2023, y están visitando nada más y nada menos que al señor Sneider Pinilla de Elite Arango. Pero si quieren empecemos por arribita. No, pues, a ver, veamos, porque como estamos también en radio, hay que leer rápidamente el documento. Esta es la respuesta al derecho de petición que envió Juan David Flores del Itagüiseño, y ojo a lo que dice. Entonces, nombre visitante, Carlos Mario, apellidos, Martínez Hincapié, procedencia, personal, funcionario al cual se anunció. Entonces, ahí en el caso de Carlos Mario aparece siempre Ángela Roa, oficina SDG, no sé qué sea SDG, y luego fecha de ingreso 4 de octubre, 18 de octubre. Esa fecha es importante. ¿Qué pasa con eso? Eso es subdirección general. O sea, mantengamos el documento, por favor. Sí, señor. Es Neider el que no conoce a Trujillo, el que no sabe de él. Pero ¿quién es ese señor? Nunca lo escuché. Exactamente. Esa fecha, por favor, mírenla también, es muy importante. 4 de octubre de 2023. Mantengamos todo el momento el documento. Paula, ¿por qué? Porque el negocio de los carrotanques se empezó a concretar días después. Claro. Y además estamos hablando de octubre, época electoral. Es el mes faltaban algunas semanas para la elección. Fue el 29 de octubre. Exactamente. 29 de octubre. Claro, y la orden de proveeduría se firma el 12 de octubre. Exactamente. Bueno, entonces, los otros visitantes, Andrea, para que podamos entonces hacer el resumen para quienes no están viendo, aparece en la columna de nombre visitante Andrés Camilo, apellidos González Giraldo, es decir, el primo hermano del señor Trujillo, primo hermano, procedencia personal, funcionario los cuales se anunció. Y aquí esto ya toma otro color. Ajá. Porque entonces el primo Andrés Camilo se anuncia a la oficina de Sneider Pinilla el 3 de octubre. Directamente con Sneider Pinilla. Días antes de la firma del tema de los contratos de los carrotanques. El mismo Andrés Camilo, el 3 de octubre, volvió. Pero a otra dependencia. Llegó, mire usted, el 3 de octubre a las 8:50 y pico de la mañana fue a visitar a Sneider. Pero el mismo Andrés Camilo, ese 3 de octubre, fue a las 5:23 de la tarde a visitar a Elite Arango. Gracias, por favor, déjemelo, porque es que estoy viendo en la pantalla. O sea, por alguna razón, el primo, que ojo, ni siquiera es el concejal, porque uno irá al concejal, el concejal va a gestionar algo, porque una emergencia en Itagüí. No, es el primo que tiene como función directo, ninguna, como función primo. Primo y aliado político. La función de primo de Trujillo, pero déjenme el cuadro, por favor, gracias. Va a visitar a 2 de los directores o subdirectores de gestión del riesgo que habrían firmado contratos a granel, al por mayor y al de tal, más bien, al por mayor y al de tal, durante el periodo previo a elecciones. El mismo día habló con uno a las 9 de la mañana y el otro a las 5:30 de la tarde. ¿Qué habrá ido a hablar don Andrés Camilo? Andrea. Pues es que imagínese, ahí seguimos mostrando esas visitas. Es que están las otras. Exacto. Al día siguiente, el 4, algo se le tuvo que olvidar a Andrés Camilo, el sombrero, el paraguas. Ajá. Porque vuelve al día siguiente, 4 de octubre, a las 11 de la mañana, esta vez a hablar con Ángela Roa. ¿Quién será Ángela Roa? Pablo, ¿usted le suena a Ángela Roa? No, señor, pero sí entiendo que ella pues trabaja con Sneider, porque mire que es de la misma subdirección. Bien, y Andrés Camilo luego volvió. Uy, pero ¿qué iba a hacer el primo tanto? De pronto iba a contarles cosas de los tíos, ¿no? Claro. El 9 de octubre a las 8:41 de la mañana, lo mismo, gestión del riesgo, a encontrarse con Sandra Echenique. Andrea, ¿usted cuántas veces la han venido a visitar aquí sus primos? Pues la verdad, no, ninguna vez. No, pues es que a mí, yo nunca he recibido un primo mío o de algún amigo mío
acá y mucho menos tantas veces, pero bueno, sus razones tendrá. Y en todo caso, tener un primo tan activo, una ¿no? cosa es que lo visiten a uno en su misma trabajo, pues por alguna situación familiar, pero ¿qué tenía que ir a hacer a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, donde hoy conocemos, pues se gestó todo un entramado de corrupción y con los vínculos previos que les mostramos, pues ya es demasiado tanta coincidencia? El senador Carlos Andrés Trujillo tendrá que explicar esta situación. Juan David Flores, usted entonces aquí con este registro oficial de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pues se cierra el círculo respecto a todo lo que se comenta en Itagüí de esas personas que son muy cercanas al senador Carlos Andrés Trujillo. No sé si sus fuentes le han dicho algo más respecto al papel que ellos tienen en este entramado y si Sneider Pinilla va a contar o no. Sí, de hecho, mire, nosotros, ¿por qué se radicó el derecho de petición? Porque miembros del mismo equipo de ellos nos han compartido varia información de la relación que tiene Carlos Andrés Trujillo en todo este escándalo, ¿sí? Entonces, si nos dicen, vean, estas dos personas estuvieron varias veces en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues hagámoslo por derecho de petición, ¿cierto? Y eso fue lo que nos compartieron. Ahora, hemos recolectado más información, pero en este momento no hemos podido validarla al 100%, entonces preferimos todavía guardarla, pero eso demostraría mucho más la relación que tiene Carlos Andrés Trujillo con todo esto. Es que lo que dice Carlos Carrillo no es mentira, todo conduce a Itagüí, todo conduce a Itagüí. O sea, ¿qué tiene que hacer un director de desarrollo económico en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que estar haciendo un primo, hermano de Carlos Andrés Trujillo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Y más con Aletia, que varios periodistas han dicho que Aletia no es cuota de Quintero, sino de Carlos Andrés Trujillo. O sea, es que todo coincide. Es que eso es lo que tendrá que explicar el senador Carlos Andrés Trujillo, pero miremos rápidamente el documento siguiente, por si queda alguna duda de que no son familiares, no son primos, pues este es el listado del concejal Daniel González, donde declara sus impedimentos, porque usted sabe que al llegar a esto de cargo como funcionario público, y ahí lo pone primo, Carlos Andrés Trujillo, quien fue alcalde del municipio de Itagüí 2012-2016, es decir, sí son primos hermanos. No lo puede negar. No lo puede negar. No lo puede negar como un funcionario en cierta televisión pública que negaba a las cuñadas. Ah, sí, totalmente, y han hecho política juntos, pero ¿qué pasa? Estas fotografías también muestran algo bien particular, y es que faltando unos días para las elecciones del 29 de octubre de 2023, pues adivinen qué, el señor Olmedo López, como director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, con Aletia Arango, se fueron para Itagüí, y ahí los tenemos en estas fotografías, donde entregaron unos mercados, donde entregaron las siguientes fotografías también, muestran una serie de reuniones, y pues esto también es muy diciente de, se llevaron recursos para Itagüí también, que es lo que estaba pasando por esas fechas justo antes de elecciones. La siguiente fotografía también le muestra lo que le debía el sobrino de Olmedo López, que se ve ahí en esa reunión de amarillo al lado derecho, y al lado izquierdo, ahí se ve a Olmedo López. Recordemos que Juan David nos dice que él también ha hecho política de la mano del trujillismo, y en la siguiente fotografía se ve cercano y también pues en la administración de Diego Torres, con el actual alcalde. Listo. ¿Eso es todo por ahora, Andrea? Pues eso es todo, pero me queda lo más importante, ¿no? La respuesta del senador Carlos Andrés Trujillo, y lo que va a decir o no, pues no, está pendiente que hable. Porque es el mudo. Y también lo que va a decir es Sneider Pinilla. ¿Y el sobrino? El sobrino es asesor de la alcaldía de Itagüí, ¿sí? Sí, de Olmedo López. De Olmedo López, sí. Pero venga, ¿sabe qué? Y en Itagüí, ¿qué están diciendo, Juan David, de esto? O sea, me imagino que el concejal Daniel ya dijo algo, tal vez su hermano Andrés Camilo ya explicó el motivo de las visitas, ¿no? Pues de esa visitadera que le dio de repente antes de elecciones a la gestión del riesgo, ¿o nada? No, en este momento no se ha pronunciado nada. Tenemos conocimiento por las mismas personas cercanas a ellos que lo mejor es guardar un poquito de prudencia mientras pasa todo esto, pero es que cada día es más evidente la cercanía que tiene todo ese grupo político con los escándalos. Es que, o sea, lo más adecuado, y lo que ustedes dicen, lo más adecuado es que Trujillo y salga ahí en la cara, porque no da la cara. Porque ¿sabe qué? No, yo voy a empezar, Andrea, a partir de este instante yo considero que es mudo. Es mudo porque no puede hablar con medios de comunicación, o muy tímido. Pero no es mudo, porque este dato es bien importante. Estuvo el viernes en Itagüí con todo su grupo político, lo reunió y les dijo: tranquilos, todos tranquilos, que no va a pasar nada con nosotros. Sneider Pinilla, ¿por qué está tan callado respecto al senador Carlos Andrés Trujillo?
Tranquilo, Trujillo, tranquilo. Como decía Juan Luis Guerra, ¿no? Tranquilo, el Niágara en bicicleta, que es la historia de esto. Exactamente esto. De cómo se roban todo. Y al pueblo del cual tanto mencionan y hablan, no le dejan nada. Volvemos en segundo, sigue la W.